¿Qué es el premaster? El premaster es el archivo final que se consigue después de la mezcla, ya preparado para enviarlo al mastering. Existen diferentes cuestiones técnicas a tener en cuenta para este archivo tan importante. Vamos a mencionar una por una y detallaremos en profundidad por qué las cosas funcionan de esta forma. Ya sea que le pidas estos archivos para realizar el trabajo a alguien más o simplemente vayas a masterizar tu propia música, es muy importante que respetes cada uno de estos puntos técnicos, ya que son la base de un buen sonido final. El headroom correcto. El headroom es la diferencia que existe entre el pico máximo que permite el sistema, en el audio digital es 0 decibel full scale, y el pico máximo de nuestra obra. Es decir, si nuestra obra tiene como pico máximo de energía menos 4 decibel pico, quiere decir que existen 4 decibeles de headroom, es decir, 4 decibeles entre el momento donde la señal se rompe en relación a la energía máxima de la obra. Este headroom se consigue a partir de la mezcla. Si al trabajar nuestra mezcla cambiamos sutilmente los parámetros de ciertas frecuencias, el headroom aumenta considerablemente. Por ejemplo, si analizamos una mezcla terminada con un analizador y aumentamos 1 decibel el grupo de frecuencias graves, la energía pico resultante aumenta y el headroom cambia. Esto es muy importante saberlo, tanto para mezclar como para masterizar. Cambios muy sutiles en ciertos elementos con mucha presencia pueden cambiar el funcionamiento del procesador que apliquemos en la cadena. Podemos decir que el headroom es una especie de zona de seguridad. Es todo el espacio de amortiguación antes que la señal se rompa. Un dato muy importante es que al hablar del headroom se considera la energía pico y no el valor RMS. El valor pico refiere al 100% real de la fluctuación de energía. Por otro lado, el RMS representa un aproximado del 70% del valor pico. Esto es más profundo técnicamente, pero vamos a definirlo de esta forma para que lo comprendas rápidamente. El valor que nos importa para saber el headroom es el valor pico. Ahora bien, a la hora de masterizar es importante contar con un headroom saludable y lo suficientemente alto como para poder trabajar cómodamente. En el mastering se aplican procesadores que achican el rango dinámico, es decir, se achica la brecha que existe entre los picos más altos y los picos más bajos. Esto trae como consecuencia que el volumen se eleve. Si tenemos un headroom muy chico, de por ejemplo 2 decibeles, solo tendremos 2 decibeles de espacio para poder aplicar todo el procesamiento necesario. Si por ejemplo aplicamos un limitador para elevar la energía de la obra, 2 decibeles es muy poco, diferente sería a un headroom de por ejemplo 6 decibeles, donde existe mucha más diferencia y espacio para poder trabajar cómodamente. Dejar un buen headroom es crucial para evitar el clipping y distorsión en tu mezcla, y dejar al mastering el espacio necesario para poder aplicar la magia. Formato de archivo, con pérdida y sin pérdida. Existen dos tipos de archivos de audio. Por un lado, encontramos aquellos archivos sin pérdida. Son aquellos formatos que permiten apreciar la máxima calidad posible y suelen poseer un peso elevado. Por otro lado, tenemos los archivos con pérdida. Un claro ejemplo es el MP3. Los formatos con pérdida tienen como objetivo que los archivos pesen menos y puedan manejarse más rápidamente, manteniendo la mayor cantidad de fidelidad con el audio original, es decir, el audio sin compresión. Algunos archivos de audio sin pérdida son WAV, FLAC, AIF. Estos son los tipos de archivos que verdaderamente nos importan a la hora de masterizar. Archivos con pérdida AAC, MP3, WMA. Lógicamente no vamos a enviar un archivo con pérdida a masterizar. Suelen utilizarse los archivos sin pérdida y con la mayor calidad posible. Nunca utilices archivos con pérdida y de ser posible, siempre que puedas, trabajar con los números más altos que tus equipos te lo permitan. La frecuencia de muestreo y profundidad de bits son dos parámetros sumamente técnicos que tenemos que tener bien seteados para trabajar nuestros mastering con la mayor calidad posible. Vamos a definir rápidamente cada parámetro por si no recuerdas a qué se refieren. Frecuencia de muestreo es el número de muestras por segundo que se toman de una señal analógica para transformarla en una señal digital durante el proceso de digitalización.
Si tenemos una frecuencia de muestreo de 20 Hz, quiere decir que por segundo se toman 20 muestras de la señal analógica para ser transformadas en una señal digital. Profundidad de bits. Refiere a la calidad o resolución con la que son tomadas cada una de las muestras mencionadas anteriormente en la frecuencia de muestreo. La profundidad de bits determina el rango dinámico de una señal de audio, es decir, determina el máximo de decibeles que una señal puede tener al ser grabada. Si vemos un gráfico XY y aquí disponemos un audio, podemos contar una infinitud de puntos en el eje vertical, el cual indica la intensidad, y también en el eje horizontal, el cual indica el tiempo. Dependiendo cómo tengamos seteados la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits, vamos a tener más o menos puntos o casilleros digitales donde recrear nuestra onda. Podemos observar cómo el eje X refiere a la frecuencia de muestreo y el eje Y a la profundidad de bits. Mientras más alto sea el número referente a estos parámetros, más natural y exacta se encontrará representada nuestra señal en el mundo digital. El estándar mínimo profesional de estos parámetros es 44100 y 16 bits. Estas son las características técnicas de un CD de audio. A la hora de trabajar, mientras más altos sean estos números, equivale a una mayor fidelidad de la onda digitalizada, y esto trae como consecuencia una mayor calidad en el audio. A continuación, vamos a analizar rápidamente un teorema para comprender por qué estos números son los mínimos a nivel de calidad de audio profesional. Teorema de Nyquist. Dicho teorema plantea que para que exista una digitalización de una señal de audio correcta, la frecuencia de muestreo del archivo a reproducir debe ser de por lo menos el doble de la máxima frecuencia audible. Recordemos que cuando vemos una señal de audio en una pantalla representa la grabación o digitalización de una señal previamente grabada o generada a través de diversas formas. Todo el audio que pasa por un ordenador es digital. Por lo tanto, debemos trabajar la digitalización de la mejor forma posible, optando por equipamiento de buena calidad y configurándolo de la mejor forma posible. El ser humano escucha entre 20 Hz y 20.000 Hz. Esto quiere decir que el máximo es 20 kHz. Si lo multiplicamos por 2, este número se transforma en 40 kHz. Según Nyquist, 40 kHz sería la frecuencia de muestreo mínima para trabajar. En la práctica se implementa 44100 en vez de 40.000 debido a cuestiones técnicas propias de la información presente en los archivos. ¿Qué números elegir? Dependiendo de tu equipamiento, puedes elegir trabajar los premasters en diferentes calidades y también dependiendo de la función final del archivo. Si queremos exportar un álbum para que sea plasmado en un CD, no podríamos exportar en 48 kHz y 24 bits, porque como lo dijimos anteriormente, los CDs solo trabajan en 44100 y 16 bits. Si se trata de audio digital para plataformas digitales y quieres ganar un poco más de calidad, puedes optar por trabajar en 48 kHz y 24 bits. Dato importante y para que lo tengas en cuenta, la resolución utilizada habitualmente en los formatos de audio de alta definición es 24 bits y la frecuencia de muestreo 96 kHz y 192 kHz. Lógicamente no siempre es fácil contar con un equipamiento que permitan trabajar de esta forma. Enviar a masterizar con la mayor frecuencia de muestreo y profundidad de bits con la que el proyecto fue trabajado. Con respecto a la frecuencia de muestreo y profundidad de bits del archivo post-mastering, lo veremos más adelante. Normalización de audio. Algunos DAWs traen la opción de normalizar el audio. Esto equivale a llevar la amplitud de pico promedio a un nivel objetivo. Depende del software, puede que este parámetro actúe de formas diferentes. Podemos encontrar la normalización de pico o de RMS, en donde se busca elevar y normalizar el audio, pero considerando distintas mediciones. A nivel general, podemos decir que no es un paso necesario para los archivos que serán masterizados. Esta normalización afecta la dinámica de la obra, cuando en realidad lo que buscamos es controlarla directamente en el proceso de mastering. Por lo tanto, no activar la normalización para tu premaster. ¿Has utilizado algo en el master o mix bus de tu mezcla? El master es el canal final en una mezcla, donde se unifican todos los sonidos utilizados. Es muy importante no colocar ningún procesador que haga grandes cambios aquí, ya que puede alterar de forma abrupta la dinámica del sonido global.
Por ejemplo, sería conveniente no tener ningún limitador o compresor, ya que modificaría mucho la señal y es probable que el mastering no sea fructífero. No estaría mal colocar en el máster algún procesador que sirva con un fin estético. Por ejemplo, quizás deseamos agregar cierta saturación en el máster, en alguna zona frecuencial específica, para lograr cierta sensación. En este caso, si no se aplica de forma muy abrupta, no existe ningún problema. El máster es simplemente el canal por donde pasan todos los canales que conforman la obra. Cualquier procesador aquí presente va a actuar sobre el todo. Puede colocar el procesador que quieras a nivel creativo. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado ya que un procesador mal colocado puede marcar la diferencia y dificultar el proceso final. Este video es un fragmento de nuestro curso Los secretos del mastering. Si te interesa ver más información respecto al mismo, te invito a que te dirijas a academiaperma.com. Cada uno de los capítulos de nuestros cursos poseen una sección de video, una sección de lectura para los amantes de la información organizada, una sección de herramientas para que conozcas distintos plugins y una sección de comentarios para hablar con la comunidad. Accediendo a cada curso, también contarás con la instrucción y seguimiento de un instructor de mastering, a quien podrás preguntarle cualquier duda que tengas y a quien podrás compartirle cualquier proyecto para corregir. Permanece en el flow de crear, nosotros te ayudamos.